¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de la serie Perfiles en Formación, charlas en la educación artística, en este caso en las artes escénicas, donde hemos estado invitando a una importante cantidad de maestras y maestros de las diferentes escuelas de danza contemporánea de México, en particular ahora en la Ciudad de México. Y en esta serie en la que le hemos dedicado a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, está con nosotros el maestro Joaquín López Chas, compositor y diseñador de sonido para la escena, quien dentro de la licenciatura en coreografía da la materia justamente de música aplicada a la danza. Bienvenido, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, estoy muy bien. Aquí deseoso de esta entrevista, Pues, cómo no, yo también. temas que vamos a abordar. Claro que sí, maestro, pues además un verdadero gusto para mí, después de que en algún momento compartimos el colegio en la licenciatura ya en sus primeras generaciones y que pues me tocó ver mucho del trabajo tuyo, sobre todo reflejado en el mismo dentro de de la misma actividad docente que desarrollamos en esa época y que bueno, tú sigues desarrollando desde 1996, maestro. El mismo año justo que me parece que yo también tuve la oportunidad de estar por allá, y que bueno, ahora, maestro, dentro de este nuevo periodo en el que nos ha tocado vivir para justamente adaptarnos a esta nueva circunstancia, pues te estoy invitando para que nos podamos encontrar aquí y poder encauzar esta charla contigo. Maestro, pues lo primero que pregunto siempre es en relación con con tu actividad, dentro de la misma, de este campo. Tú primero platícanos cómo llegaste a la música y de la música a toda esta parte que ya tiene que ver con la composición y el diseño de sonido para la escena. Bueno, pues muy a la usanza de los setentas. Yo en esta etapa estaba en Cuernavaca. Obviamente el rock era lo que cundía y teníamos un grupo de amigos que nos gustaba mucho el rock progresivo. Pink Floyd, Vanilla Fudge. Y entonces es interesante porque, bueno, inicialmente era yo lírico, aprendí a tocar el bajo, pero había esta dualidad entre ser rockero y aspirar a la música académica. Entonces siempre estuvo el deseo de, en algún momento yo tengo que entrar al conservatorio de música, sí quiero ser rockero, pero hay más allá de ser rockero, y entonces obviamente estaba esta acción, sobre todo pensando en Pink Floyd, ¿no? En Emerson, Lake and Palmer, de decir, bueno, esta gente son rockeros, pero también tienen que ver con el medio académico de la música. Paradójicamente, en toda esta primera etapa, yo dejo el rock y empiezo obviamente la transhumancia propia de estos años de juventud, mochila, aventones, guitarra obviamente, y me encuentro en Jalapa. eh, un amigo me dice, ay, hoy vamos a tocar en una obra de teatro, te invito a que vengas a participar en la obra. En ese entonces en Jalapa había todo un teatro de búsqueda y me encuentro en un foro con una versión del Rey Lear sobre el escenario, dos tronos, nosotros en una esquina y a improvisar y a tocar. Y ese día yo dije, esto es lo que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces, obviamente, fue el primer contacto que tuve con la escena y haciendo música. Y claramente después de esto yo empecé a buscar. Me fui hacia Chiapas, empecé a trabajar teatro en Chiapas, iba entre Jalapa y Chiapas buscando obras de teatro. Se me cruzó un grupo de rock a la mitad, la Revolución de Emiliano Zapata, entonces entré de Secre a cargar aparatos y de pronto tuve un paréntesis de 2 años
de rockero que hacía giras. Y luego volví a la música, me invitaron en Jalapa para teatro, me invitaron en Jalapa a hacer una versión de Marat Sad, me lancé y todo esto tenía que ver con, ya entré a la escuela y me invitan a hacer una música. Entonces claramente iba ganando la práctica y decía, algún día voy a estudiar. Eh, Esta relación de la música y el teatro me llevó hasta Nueva York. Trabajé en un grupo que se llama Teatro 4, que me abrió muchas puertas porque el director, un argentino, tenía relación con Boal y con Monleón y con Buenaventura y Santiago García. Y yo a los 19 años entro en contacto con todo este mundo y empiezo a decir, híjole, no solo me gusta la música para el teatro, pero me gusta toda esta área de experimentación y búsqueda. Esto nos conduce a un festival de Nancy de teatro, un gran festival, un mes viendo Cricot, Bread and Puppet y todo. Y en ese momento yo diría que mi ambición o mis expectativas se abrieron mucho. ¿Sí? Es decir, ya he visto aquello a lo que puedo aspirar. Posteriormente, bueno, volví a México, seguí haciendo música de teatro. Había, por cosas del destino, de tener novias bailarinas y todo, empecé a tener como mucho contacto con la danza y había como toda la intención de querer hacer música para danza, pero me di cuenta que eso era más difícil, ¿no? Que poder resolver toda una estructura sonora atrás de una obra de danza no era como hacer las pequeñas entradas y salidas en ese entonces del tipo de teatro que yo estaba haciendo, de introducción a escenas, salidas, fondeos de vez en cuando. Y entonces empezó en mí el deseo y la intención de ver cómo se hacía. Ya regresé de Nueva York, estaba en Puebla, pero no encontraba el modo. Seguí yo haciendo trabajo para teatro, canción de protesta, que fue después la siguiente etapa a la que entré. Y posteriormente sí dije, me voy a abocar a estudiar. Hubo un paréntesis, yo ya trabajaba en la Universidad de Puebla, me ahorré un dinero, me hice un paréntesis, me metí a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ya venía yo cursando guitarra con Alberto Salas desde Puebla, y entonces me aboqué 4 o 5 años al estudio de la música sin querer ser concertista, tocar todo el día guitarra. Y bueno, fue mi encuentro. Paralelo a esto, siempre estuve haciendo música para teatro, ¿sí? Y fue hasta muchos años después, unos 3 años después, que formando parte de un grupo de promotores culturales, podría decir que es mi primera experiencia didáctica, Rosario Manzanos, yo, Eduardo Ziegler, formamos parte de un equipo que tendría que capacitar promotores a lo largo de todo el país y viajábamos, no sé, 7 meses al año, 15 días en cada lugar, y en una de estas nos cruzamos en Hermosillo con Antares. ¿Sí? Se generó la amistad, primero una especie de amistad, una especie de confianza. Recuerdo luego que Miguel Mancillas me dijo, oye, esta música, ¿cómo se mide? Y era una música de Steve Reich, yo nunca había oído minimalismo, o sea, toda la historia con los bailarines, tiene que ver cómo los bailarines me han ido educando a mí. Y ahí me tienes con Miguel Mancillas tratando de medir una partitura de Steve Reich. Y bueno, se va generando una relación que en un momento dado lleva a que Antares solicite una música. Me piden un pequeño fragmento. Ese fue otro momento clave en mi vida. Me piden un fragmento, vienen a ensayar a México, me invitan a Lauryn Jolisli con un fragmento de 6 minutos que había hecho, y yo veo a Adriana Castaños, Isabel Romero, Miguel Mancillas y David Barrón bailando sobre esto y me quedé así como el Rey Lear. Este es otro momento donde digo, esto me gusta. Y Adriana me dice, mira, Chas, nos gusta mucho lo que hiciste, se nos bota toda la otra música. ¿Te animas a hacer toda la obra? Tenemos tiempo límite. Y entonces casi como a empujones fue que yo de pronto hice mi primera música, La Hermana Vizca, duraba media hora, y fue así, ¿cómo se hace esto?
y fui como descubriendo. Esa obra causó su impacto, me empezaron luego a invitar de otros grupos y a causa, yo ya estaba trabajando con bastantes grupos, con Cecilia Appleton, con Marco Antonio Silva, cuando un día me habla Serafina Ponte y me dice, acabamos de cambiarnos al CNA, está la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea, una licenciatura en coreografía, queremos que te integres al cuerpo de maestros. Y yo le dije a Serafín, no, yo me dedico a la creación musical. Yo no estoy en la docencia, aunque había ya trabajado con promotores varios años. Y se quedó ahí. Luis Rivero daba entonces la materia. Y unos meses después me volvió a hablar. Y yo le dije, bueno, sí aceptaría la invitación, pero con una condición. Por ética, yo no creo que un profesor deba no tener una práctica artística. Entonces yo me integro al cuerpo docente siempre y cuando yo pueda tener el espacio para continuar creando música. Y bueno, ese es ya mi primer encuentro con lo que sería la docencia en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Fíjate nomás, maestro. Me voy a agarrar de esto último porque justamente estas actitudes éticas que son las que finalmente son como la línea que guía un comportamiento profesional y que bueno, coadyuvó de alguna manera a que tú siguieras desarrollando esta carrera en conjunto con esta docencia, pero tú aceptaste, dijiste, bueno, sí, ¿bajo qué? Vamos a decir, ¿bajo qué principios tú dijiste sí para poder compartir qué y cómo? Ahí, ¿cómo enfrentaste ese reto, maestro, para poder ya entrar en un territorio como el de la enseñanza? O podríamos decir, esa oportunidad para propiciar aprendizajes, sobre todo en un terreno creativo, en el sentido de que los coreógrafos van a ser pues creadores de escena. Así que, ¿cuáles fueron esos principios de base que tú te enfocaste y dijeron, esto es lo que yo quiero que pueda servir como punto de partida para este territorio de la enseñanza de la música aplicada a la danza? El primero que fue el que puse como condición es no me puedo alejar de la creación. Estamos hablando de una escuela de creación, con todas las deficiencias que uno pueda tener como creador. Si no me mantengo vigente en la creación, no sé de qué le voy a estar hablando a los alumnos. Entonces, la primera condición fue, tiene que haber una práctica paralela vigente. No hice una música hace 20 años, fue gloria, y con eso yo me sostengo, sino sigo luchando, sigo afrontando la página en blanco, suponiendo que si yo lo tengo que hacer cada vez, puedo considerar que el alumno pueda tener los mismos problemas y pueda yo tener consideración para con este alumno en razón a la dificultad y a la problemática que implica el estar creando cada vez nuevas obras, en este caso nuevas propuestas sonoras y músicas para danza, ¿no? Después, la segunda fue, no es posible que yo vaya a hablar de lo que yo hago y que lo que yo hago lo traduzca en una metodología y entonces cree yo la escuela Joaquín López Chas del diseño sonoro para música y ahí me quedo. Entonces, lo primero que me pregunté fue, ¿y cómo es esto de la música para danza? Más allá de mis experiencias particulares, yo quisiera saber cómo esto lo han abordado y sobre todo, no tanto otros músicos, sino los coreógrafos. La pregunta de qué piensan los coreógrafos de la música en los libros de danza y de coreografía, cuáles son los capítulos que abocan a la música, a su metodología para relacionarse con la música. Y bueno, busco en México y no hay nada. Claramente es
hay anécdotas históricas del proceso dorado de la danza en México, todo. De vez en cuando algún relato de algún compositor que hizo un Mickey Mouseo de la música, una coreografía, pero claramente tenemos que buscar en otros lados, ¿sí? Entonces viajo, busco en internet y empiezo a recolectar, a hacer una recolección en diversos libros de coreografía, a veces revistas dedicadas justo a este tema, ¿no? En Dance Review había todo un número dedicado a este tema, donde aparecía un artículo de Alvin Nicolai, uno de José Limón, y entonces empiezo a buscar, me encuentro algunos libros especializados, ya él en un viaje me trae un libro de Catherine Ann Tech, que es muy importante, luego descubro que es muy importante. El primero se llamaba Ear Training for the Body, ¿sí? Y que cuando lo abrías te dabas cuenta que no era la adaptación que un músico hacía de cómo entrenar a los bailarines, que el enfoque tenía que ver más con la danza que con la música, ¿no? Y era esta idea de cómo crear un puente. Entonces, al estudiar primero este libro, me doy cuenta cómo está estructurado, cómo lo está abordando Catherine Ann Tech. Luego, obviamente, descubro 4 o 5 otros libros que ha escrito, algunos sobre la relación de los compositores en la época de la danza moderna, otros de la relación de colaboración entre compositores y músicos. Y bueno, a partir de esto yo empiezo a encontrarme muchas cosas, entre ellos, y que para mí era importante, yo encuentro algo y me tengo que cuestionar el por qué y ver cómo esto se integra a la asignatura. Uno de los primeros elementos que encuentro es este comentario de Doris Humphrey sobre el ritmo respiratorio y otros ritmos. Y en vez de descartar, me pregunto, ¿qué es esto del ritmo respiratorio? Yo había tenido una experiencia que tenía que ver con en invierno por Heliópolis de Antares. No hacíamos trabajo de mesa. Adriana me decía, éntrale, ve y proponme. Y entonces yo voy y veo un ensayo, regreso a casa, en mi grabadora de carreta, digo, esto no puede llevar pulso, y me pongo a respirar media hora y digo, esta respiración es mi metrónomo. No quiero que se escuche la respiración en la música, pero voy a tocar una música con esta respiración. Entonces, cuando me encuentro lo de Doris Humphrey, digo, ay, el hilo negro, pues claramente este es el ritmo respiratorio del que está hablando Doris Humphrey, ¿no? Entonces, todo lo que voy investigando me lleva a una serie de preguntas. La última tendría que ver, obviamente llegamos a los posmodernos, y sería un comentario de Yvonne Rainer, donde agarra y a la música la hace pedazos, ¿no? Dice, al final de cuentas, dice, la música no acompaña a las pinturas en las galerías, ¿por qué tiene que acompañar a la danza, no? Y bueno, partiendo de la primera etapa, donde Doris Humphrey y Mary Wigman empiezan a pugnar por una danza en silencio, en la idea de quitar el pulso de la música, me doy cuenta de esta búsqueda de los coreógrafos a partir de entonces y hasta Yvonne Rainer, de buscar una danza que se pueda sostener por sí misma, ¿no? Entre los materiales que investigo encuentro compositores que hablan ya de una problemática, es decir, este hecho de haber cambiado las pautas ha sido muy beneficioso para la danza moderna, muy dificultoso para los compositores. De ahí que buscar la música o crear la música para una coreografía de entrada es una problemática, ¿no? No lo es si la danza se circunscribe a la música, pero sí lo es si hay una danza que se hace y luego tenemos que ver qué es pertinente, qué es lo que hace falta. La primera pregunta que yo me hacía es si es que hace falta. O sea, no pensar que necesariamente la danza debe llevar una música. Uno diría, este es como darte un tiro de gracia, porque una de las premisas iniciales es cuestionar la importancia de la música, ¿no? La segunda premisa que es muy importante es ¿y qué es la música? ¿Sí?
qué es la música. Empezamos al finales del siglo XX, qué es la música en el siglo XXI, y claramente se cruza John Cage, ¿no? Uno diría, están los futuristas, está luego John Cage, la 433 de John Cage, que es una pieza en silencio, y entonces claramente, y bueno, va uno viendo lo que Cage va proponiendo, y claramente uno dice desde futuristas hasta Cage, el campo de la música se ha expandido y se ha expandido grandemente. Esta expansión cuestiona muchos principios, el de ritmo, ¿no? ¿Cuál es el ritmo de los acontecimientos aleatorios? ¿Quién sabe? O sea, no va a ser púlsico, eso te aseguro. Entonces, todo esto me lleva también a hacer un estudio muy profundo de qué es ritmo. Encuentro luego dificultades, porque muchos textos, no hay muchos, pero los que encuentro empiezan con ritmo es fluir. A Barba dice que ritmo es literalmente fluir y uno dice es el fluir de los acontecimientos y los fenómenos en el tiempo. Y entonces uno dice, pues no todo fluye en pulso y en métrica. Y entonces claramente se expande. Entonces, casi todos los libros empiezan en esta libertad y hacia el final, hablo de Kurt Sachs, hay una inducción hacia el pulso. Uno dice, empezamos con el ritmo como fluir y terminamos en 4/4. Y uno diría, ahí subyace como un condicionamiento de que la consecuencia última del ritmo fue el pulso. Y para mí esto se convierte, luego lo descubro también con el teatro, en una de las principales problemáticas que hay en la relación. O sea, en una obra escénica, danza o teatro, hay una serie de ritmos que ya están dados y que claramente quien está haciendo una propuesta tiene que considerar estos ritmos y a partir de esto, ¿sí?, a ampliar su paleta de recursos rítmicos, porque si el pulso es el único recurso, tenemos problemas, ¿no? Entonces, toda esta serie de estudios, que me generan preguntas, ¿por qué Yvonne Rainer dice esto? Posterior a esto, ¿no?, que es ampliar el concepto de música, el otro elemento es, ¿y en base a qué parámetros estamos haciendo todos estos análisis? Un músico cuando habla de música y hace análisis, analiza a Juan Sebastián Bach, analiza a Bartók, analizan esto, el otro, o sea, no es lo que se me viene a la mente, sino claramente hay un antecedente y todo este análisis va conformando un cuerpo de conocimiento. Uno diría, ¿y cuál es la materia básica de la coreografía en la danza contemporánea? Siempre limité, dije, yo no estoy en la escuela de danza clásica porque esta propuesta está dirigida básicamente a lo contemporáneo, justamente por el rompimiento que hay en el cambio del siglo, donde yo diría, así como John Cage dice, cualquier sonido podría ser música, sugiero que Laban dice, cualquier movimiento podría ser danza, ¿no? Cosa que todavía se cuestiona, todavía hay dudas de si caminar es danza o no es danza, y uno diría, si no estás viendo la obra que se crea en el mundo, y todo es a partir de ideas que te formas en la mente, hay un problema. Entonces me aboco a hacer toda una recolección de obra coreográfica por cielo, mar y tierra, a analizarla. Y la idea es, no hay ninguna manifestación que yo pueda descartar. Ahí eso no tiene importancia, sino decir, esta gente ya usó una gotita de agua y 3 canicas en su coreografía, yo tengo que ver cómo integrar eso en el marco teórico que estamos manejando. Y de ahí, y claramente, los coreógrafos me van sorprendiendo, porque este campo se expande. Y puede uno ver hasta en coreógrafos de una línea más, no clásica, pero clásica contemporánea como Matzek, como todos estos elementos que se van integrando, los van integrando también a su coreografía. Entonces, hay gente que quisiera que esto fuera reversible. Volvámonos al siglo XIX, era más fácil, cosa que uno se da cuenta que tampoco era más fácil, ¿no? Cuando uno lee ciertos artículos, uno diría, esta relación música-danza siempre ha sido problemática.
Me acuerdo una cita que me encontré en uno de los textos sobre Luis XIV, toda una discusión entre los coreógrafos y los bailarines, cuando los bailarines dicen, el violín no es lo más importante para la danza, ¿sí? Y entonces los músicos se ponen en huelga y dicen, ¿cómo? Y entonces la respuesta de los bailarines es, el clarín puede acompañar a las tropas en la guerra, pero no le pueden decir cómo se pelea la guerra. Entonces, desde entonces se puede ver esta dificultad de, bueno, estos dos campos rozan, se integran, se complementan, se contradicen en el contrapunto, el concepto de contrapunto existe también, pero no, o sea, para mí, el medio en el que se expresa la danza y el medio en el que se genera la música son diferentes. Hay una tridimensionalidad en el espacio del movimiento. Hay millones de movimientos que no podemos codificar, ¿sí? Y entonces casi toda la relación música de danza o sonido y danza es una especie de convención, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones van llevando a estructurar el programa. A mí me tocó hacer los 6 programas de la licenciatura que se hicieron en un proceso de 5 años. Íbamos agregando un semestre, teníamos oportunidad de acierto, error, íbamos corrigiendo y por fin se generaron los 6 programas de los 3 semestres, 3 años que se cursan de música en coreografía y bueno, me tocó armarlos a partir de todo esto que yo fui como descubriendo. Maestro, pues entonces vamos a hacer aquí una pausa, precisamente porque me gustaría como hacer una transición hacia esa parte que es la que nos interesa mucho en este programa, de ir revelando como estas capas que están ocultas, sobre todo ya cuando estamos hablando de un programa académico. Regresamos en un momento, maestro, permítenos un momentito. En un momento continuamos. Regresamos nuevamente con el maestro Joaquín López Chas en esta interesantísima plática de pues todo este camino que le ha permitido llegar a esos cuestionamientos, a estas preguntas fundamentales. Maestro, pues qué gran historia, yo digo, ¿no? En este encuentro en el que la escena te atrajo de esa manera y que ahora, bueno, ya en relación con estos momentos en los que ya fueron, ¿cuántos años, maestro? Desde el 96 a la fecha, ¿cuántos años ya estamos? 24. 24, maestro, fíjate. Además de tus 40 años de trabajo como compositor y músico en el mismo campo, es decir, no estamos hablando claro, que esa carrera que tú pediste seguir desarrollando, pues con toda esta cantidad que yo he leído en tu semblanza de grupos y compañías con las que has colaborado, pues es bastante amplia y yo supongo que es indudable que esto se refleja en esa condición fundamental del inicio. Mientras que siga yo trabajando, mientras que siga yo colaborando creativamente con la danza, esta se verá reflejada en este ámbito. Háblanos un poquito, sin abundar demasiado, no tengo mucho tiempo, pero ¿cuáles son los elementos fundamentales? Es decir, ¿cómo vamos progresando en estos 3 años en los que los estudiantes pasan por tu materia para como ir comprendiendo para cada uno cómo va a ser su relación con la música? Es decir, desde el lugar del creador escénico, en este caso de danza contemporánea. Háblanos un poquito de ese camino que recorren los alumnos dentro de la misma asignatura. Bueno, de inicio, el primer concepto es ir de lo simple a lo complejo, ¿sí? La idea de que, órale, ahí está Shostakovich, móntate una coreografía sin ningún antecedente, pues uno diría, ahí no hay un proceso. Entonces,
El primer semestre se centra bajo la premisa de ubicar, hacer ejercicios de experimentación que puedan llevar a una coreografía, ya no entre música y danza, sino entre sonido y movimiento. Nos vamos a los elementos básicos en el sonido y cuáles pueden ser sus relaciones con el movimiento. Un ejemplo, a mayor velocidad de un cuerpo que gira, mayor altura. Entonces uno dice, pues hay una relación velocidad-altura. Hay una relación cercanía-intensidad, lejanía-baja intensidad. ¿Sí? Hay toda una relación ya más cultural en relación al uso de los timbres. Entonces, la idea de el primer encuentro es no entre danza y música, sino entre sonido, acá hay sonidos, aquí hay movimiento, y cómo hacen una reflexión en tanto a sonido y movimiento, ¿no? Luego se decide abordar el problema del ritmo. Es complejo, la inducción hacia el pulso es muy fuerte, pero luego la idea es decir, perdón, si Doris Humphrey habló de esto, no es cuestión de decir sí, sí y hacerla a un lado, sino qué es el ritmo respiratorio, qué aparece cuando el cuerpo se mueve de otras maneras. Y en ese momento ya, sobre todo en este semestre, estamos ya no solo hablando de qué música vas a escoger en Mix-Up para ponerle a tu coreografía, sino es toda una reflexión entre sonido y movimiento que nos lleva a un tema que es la musicalidad del movimiento, ¿sí? No solo se trata de lo que uno escucha, ¿sí? Sino de pronto, cuando hablamos de musicalidad, hay como toda una relación en cuanto a cosas que decodificamos visualmente y traducimos musicalmente. Entonces, toda una reflexión es no solo qué música vas a escoger para tu coreografía, igual después de Cage, puede ser qué sonido, simplemente un sonido, y luego la otra pregunta es, ¿tú cómo te vas a mover arriba de eso? ¿No? Y a partir de la premisa de la independencia, no independencia de la música, es, bueno, ¿qué requieres para no ir con la música? ¿Sí? Y claramente uno diría, el poder pensar que hay muchas pautas rítmicas, respiratoria, verbal, aleatoria, los pies rítmicos griegos, etcétera, etcétera. La idea es, bueno, ¿qué elementos rítmicos tiene el coreógrafo para estructurar rítmicamente el movimiento en coordinación, en contraposición, en complementación a lo que pueda ser la estructura sonora? Claramente, en los primeros semestres, bajo esta idea de los modernos y los contemporáneos, primero es el movimiento y luego es el sonido. O sea, abordamos el sonido como una problemática. Y bueno, vamos de lo sencillo a lo complejo, tomando en cuenta, para mí también es importante decir, yo no sé cuántos coreógrafos tienen dinero para pagar un compositor y tienen una orquesta sinfónica a sus manos. Entonces, en un diagnóstico que yo hice, yo diría el 90 o el 85% de los coreógrafos, al estilo Alvin Nicolai, se encargan ellos mismos de ir estructurando el elemento sonoro en relación a su trabajo. Y ya no solo pensando en una pista sonora, hacen que sus bailarines hablen, canten, griten, golpeen el piso, se va generando una estructura sonora mucho, que yo llamo mixta, que es mucho más compleja, que clic el botón y sonó la pista. Entonces, toda esta reflexión de la musicalidad para mí tiene que ver con darle al coreógrafo elementos que le permitan expandir las posibilidades de relación entre movimiento y sonido. ¿Sí? El otro semestre es expande tu concepto de ritmo. Hay otros ritmos. Luego hablamos de música, hablamos de las formas musicales y para mí ahí es importante un elemento. Yo en la etapa que anduve de promoción cultural, nosotros nos dio taller Guillermo Bonfil Batalla, tiene que ver con un concepto amplio de cultura. Hay un texto de Bonfil Batalla que habla del control cultural, ¿sí? Elementos propios y ajenos,
y sugiere 4 ámbitos: un ámbito autónomo, el ámbito de la apropiación, el ámbito de la enajenación y el ámbito de la imposición, ¿no? Él está hablando de relación de grupos indígenas, diversos grupos. En ese sentido, yo considero que yo soy un músico, mis alumnos son bailarines que aspiran a ser coreógrafos. Somos grupos culturales distintos. Cuando yo hablo de estructura de la música y todo, no es con la intención de imponerla, sino es con la intención de provocar ideas, de pensar que pueden tomar una estructura musical y hacerle el movimiento y ponerle cualquier otro sonido. Entonces, claramente es otro principio que persigo, que por un lado es permitir, ¿no? E incentivar, no solo permitir, como preguntaste al principio, los espacios de desarrollo autónomo, espacios donde ellos descubren, donde ellos vivencian, donde ellos generan cosas que les son propias, ¿no? Igual el mundo no es así de fácil, hay un contexto. Entonces yo soy un músico que vengo a hablarles de música, soy ajeno. Mi clara intención es que ellos se puedan apropiar de los elementos que estoy manejando. Esta apropiación implica que el que se apropia tiene que resemantizar, hacer suyo este elemento, realmente, no demagógicamente suyo. O sea, este elemento le tiene que servir, le tiene que ser útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, busco una serie de estrategias de apropiación. Una de las estrategias, ¿no?, es pensar que los bailarines no escuchan con el oído, sino con el cuerpo, ¿sí? Y claramente no hay precepto musical que veamos que no pasemos en un punto de la clase: ahora muévanse encima de esto, ahora trabajen encima de esto, ahora vamos a analizar qué sintieron, cómo lo sintieron. Entonces es el cuerpo el que se relaciona con la sonoridad y no solo la mente. Y en esta percepción donde si solamente escuchamos con el oído o solamente o cómo escuchamos con el cuerpo, ¿cuál sería como la clave maestra para estar seguro de ello? Es que en ese semestre estamos viendo elementos musicales, Okay. la melodía, el estrato rítmico, el estrato armónico, el bordón, que son elementos musicales, ¿no? Y yo no me conformo con que solo lo escuchen y digan: ah, eso es un bordón. La pregunta es: ¿qué se siente bailar sobre un ostinato rítmico? ¿No? ¿Cómo bailó fulano sobre un ostinato rítmico? ¿Cómo el otro alumno abordó el ostinato rítmico? ¿Qué hicieron todos con un bordón? Lo mismo o cosas distintas. Y entonces para mí es muy importante elemento musical que se ve, o vemos el canon, tenemos que terminar haciendo un canon con el cuerpo, bajo los principios de la música. Pero la idea es, este conocimiento para mí no queda catalizado hasta que ellos tienen una experiencia motriz sobre el elemento. ¿Sí? La idea no es que este es un complemento cultural de apreciación musical, sino claramente es, en esta idea de apropiación, es cómo se lo apropian, cómo lo hacen suyo, cómo ven la utilidad que podría tener para ellos el hablar, por ejemplo, de textura. Vemos la textura de la música y que es cuando encimamos diversos estratos, y luego hablamos de texturas escénicas, y luego decimos: no tienes por qué poner una música completa, puedes poner un bordón o puedes bailar en silencio y hacer toda una estructura que se sostenga con el movimiento, ¿no? Y claramente yo estoy hablando como músico, pero mi intención es que estos elementos puedan detonar ideas y formas de relación con la música. Muchas veces la textura es muy densa. Busco una orquesta sinfónica y pongo 40 bailarines a hacer cosas distintas, tenemos un problema de saturación. Entonces, claramente es, ustedes, coreógrafos, tienen que componer la textura escénica de las obras que están haciendo.
y de ahí decidir, solo pongo entonces un bordón. Claramente más no siempre es más. Entonces, toda la idea es, si el movimiento se sostiene solo, a cuentagotas, podemos ir viendo qué requiere para conformar la metáfora. ¿Sí? Y no, ya tengo una música, está dada, encima tengo que buscar huequitos donde colocar mi coreografía, no hay huequitos, hago mi mejor intento. Hay coreógrafos que lo hacen magistralmente, pero hay otros que no lo hacen. Entonces la idea de, tú puedes decidir cómo es la sonoridad de tu obra coreográfica. Y la idea es, lo vamos haciendo en la práctica, lo vamos experimentando, y al final de cada semestre, todo lo que vimos en el semestre cataliza en un trabajo que presentan en escena, donde coreografía y la clase de música incidimos, ¿no? Entonces, más o menos es la propuesta que se tiene. Esto Por en el... eso digo, hasta que yo pongo un ejemplo sobre esto. Alguna vez yo le hice a Carlos López una obra para un ballet clásico. Me dijo, hazme una música sencilla que se escuche compleja, porque mis bailarines se van a perder. Él y yo hicimos como unos metrónomos. Yo luego compuse arriba, él armó la coreografía y como 5 meses después me dijo, tengo un problema, Chas, porque una cosa es el movimiento cuando lo están aprendiendo y otra cosa es cuando ya lo saben. Le dije, no hay problema, como yo tenía MIDI, dije, no hay problema, maestro, vamos a mezclar cada pieza a 101, 102, 103, 104, 105 de metrónomo. Uno diría, qué ridiculez. Y llevamos esas y cuando los bailarines escuchaban la música y bailaban, decían, es la tercera versión. Y tenía que ver con la inercia del cuerpo, el movimiento, y de alguna forma este ballet que hicimos con Carlos López, pues tuvo un efecto, porque a final de cuentas calzamos hasta el tempo de las piezas, ya la dinámica del movimiento. El ballet se llamó Fragmentarios. Entonces, para mí todos son ejemplos que uno dice, yo no sabía eso, pero en el proceso hay que ir aprendiendo. Lo veo y me doy cuenta. Pero cuando ya empezamos a alejarnos, me imagino que ya en semestres posteriores o en años posteriores, a estos conceptos donde ya se requiere de entenderlo desde otra sonoridad, ¿ahí qué elementos son los que tú pues, consideras como importantes? Y que bueno, a veces como que te alejan de la música, como en el sentido convencional, pero se acercan a otro territorio, maestro, que pues también tú, en el que tú también te has arriesgado, en el que también no necesariamente has tenido que defender tu posición de músico, sino que así como a lo John Cage, ¿no? Escuchando una música que no se escucha. ¿Cómo ves, maestro, este paso hacia esa otra manera de concebir esta colaboración en la música y la escena? En mi proceso personal como creador, Sí. eso será algo que se nota mucho. O sea, si tú ves músicas que yo hice en los 90s y músicas que estoy haciendo ahora, mucha gente dirá, ¿qué le pasa al jazz? ¿No? ¿Dónde está la música? ¿No? Y claramente, esto también tiene que ver con el cine. O sea, claramente para complementar todo este trabajo, pues hemos tenido que echar mano de cómo están teorizando la música en otros ámbitos parecidos al de la coreografía, porque con los textos que hay en coreografía no es suficiente. O sea, cuando hablamos de la audiovisión, estamos hablando de Michel Chion, un catedrático de la Sorbona, y él claramente hace análisis de cine y movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varios textos. Uno de Claudia Gorman se llama Melodías que no se escuchan. Y claramente en el cine ha habido todo un proceso paralelo donde invitaban a grandes compositores a hacer composiciones y se generaba un conflicto entre la obra musical y lo que se estaba escenificando. Y claramente esta otra idea donde es posible que decida que solo va a haber un ostinato. Y mucha gente diría,
Ese es el jazz. Solo puso pum, pum, pim, pim, paz, tutum. Y bueno, obviamente la primera pregunta que sí le hacemos a los bailarines y la primera reflexión es, ¿dónde va a haber silencio? Debe haber silencio. El silencio lo tratamos como un valor positivo y de pronto nos damos cuenta que el silencio es un muy buen puente para pasar de una sección a otra. El silencio funciona como una lupa. Estamos con una gran partitura musical, los bailarines bailan de close-up sobre la imagen y empezamos a jugar ya con el sentido que todos estos recursos empiezan a generar metafóricamente. O sea, claramente hacia el final de las asignaturas estamos hablando más del sentido. ¿Qué sentido pueda generar? Para esto es importante, a mí me preocupa una especie de endogamia. Nos vemos nosotros mismos, nos volvemos a ver nosotros mismos y a partir de lo que vemos, generarnos un criterio de cómo es la relación música-danza es muy difícil, ¿no? Entonces, claramente la gran biblioteca que compartimos con los alumnos, decir, ahí está Cuerpos de Sasha Waltz y hablamos de hacer un análisis coreo-musical, ¿no? Los alumnos se les pide por escrito un análisis coreo-musical y hay como toda una estrategia de ir confrontando, decir, ya lo vimos en el salón, ya hicieron sus ruiditos, pero dudan de ellos, vean cómo los aplica Sasha Waltz. Y hacemos un análisis, decir, toda esa escena está parada sobre un ostinato, toda esa otra escena está en silencio, toda esta escena son sonidos de platos que los mismos bailarines trabajan. ¿Cuándo entró la música? Y a veces nunca entró. Entró una melodía, ¿no? Entonces, claramente hay que constatarlo contra obras. Y entonces, en ese sentido, uno diría, para mí es muy importante en la clase, al final de que hicimos ejercicio y todo, sentarnos a hacer análisis coreo-musicales de obras que no son de nuestro contexto, ¿no? Para romper esta endogamia y decir, ahora, ve esto, ve el otro. ¿Cómo te explicas las mesas que arrastra William Forsythe en esta obra, que son un sonido impactante? Y luego toda la obra tiene un diseño sonoro que parece como invisible y en un primer plano está el sonido de los bailarines que brincan sobre las mesas y toda la estructura sonora que está en un primer plano tiene que ver con sonidos, hablábamos de sonido cuerpo, piso, cuerpo, objeto, y uno diría, William Forsythe compuso coreográficamente esta estructura que está en un primer plano, ¿no? Y Tom Wilhelms, su diseñador de sonido, hace como toda una textura que está alrededor, que uno diría, y eso raro que suena ahí, ¿qué es? Pues es lo que hizo Tom Wilhelms para complementar, para no estorbar todo lo que estaba construyendo William Forsythe, ¿no? Entonces, para esta etapa del análisis coreomusical es muy, muy importante ver otras cosas, todo se comparte, ¿no? Y la biblioteca cada vez es más amplia. A mí me sorprende, ¿no? Eh, el que, el que podamos seguir creando y creando y creando. A nivel didáctico, una cosa que me preocupa mucho es la idea de pensar que lo didáctico son programas estáticos, ¿sí? Es muy chistoso, hablan de Freire y de enseñanza de aprendizaje, y arman unos cuadros donde quieren que estés explicando cada segundo qué va a suceder. Y uno diría, yo sí tengo armado un cuadro de cómo voy a llevar mi clase, pero no voy a inducir la clase hacia esto. Claramente es un esquema sobre el que vamos trabajando, pero claramente lo que hace falta, ¿no?, es que en este espacio vayamos trabajando, ¿sí? Educar es crear. Educar es sorprenderme realmente de la pregunta que hace el alumno, ponerme realmente a pensarlo, decirle no sé si no sé, pedirle a otro que busque en su iPad qué hay ahí y aprender todos. O sea, es un proceso simétrico de aprendizaje. Esta última parte es muy importante, maestro. Vamos a seguir ahondando con eso. Vamos a tener una breve pausa y en un momento continuamos.
Regresamos nuevamente después de esta pausa. Maestro, esto último que tocaste es fundamental, y que a mí me hace también pensar en otro concepto que, si bien es muy claro en la coreografía, hablamos también en el teatro, por ejemplo, de una dramaturgia, no solamente en el territorio de la literatura, no solamente el que crea un escritor, sino también todas las dramaturgias que esconde la escena, sobre todo la escena contemporánea. Maestro, a la hora de llegar a la metáfora, a la poética, ¿cómo concibes tú la dramaturgia de la música? En este sentido de la coherencia dentro de una acción que lleva una unidad precisa hacia un objetivo, pues, que en este caso, pues, tiene que ver con un desenlace, no necesariamente en el sentido teatral, pero que finalmente sí llega a un final. Y esto a nivel dramatúrgico es importantísimo, cómo va uno guiando la atención, esto que Grotowski llamaba el itinerario de la atención del espectador. Así que estas dramaturgias, ¿cómo se confluyen, maestro, en la coreografía y en la música? De alguna forma, bueno, dramaturgia, igual eh, hay muchas lecturas que hacen. Una es, tenemos que volver a Aristóteles, llénenme primero el libreto y escriban de antemano todo lo que van a hacer para luego meterse en bolas porque no saben cómo aterrizarlo. Y uno diría, eso está negando de entrada todo el principio de la danza moderna, contemporánea, ¿no? Y entonces uno diría, pues estamos hablando de otra dramaturgia. Eh, Coreógrafos como William Forsythe, como Sasha Waltz, como Akram Khan, tienen dramaturgos, pero cuando uno lee la visión que ellos tienen de dramaturgia, claramente aparece en Bélgica también esta figura del dramaturgo en la danza, ¿no? No es esta idea de contar historias, ¿sí? Sino es esta idea de en etapas ir ayudando a generar que el trabajo tenga una cierta estructura, no bajo la idea de cánones y recetas dadas, sino cuál es la estructura particular de ese trabajo que se está realizando. Y entonces para eso implica una búsqueda, un descubrimiento, ¿no? Y el dramaturgo, que puede ser alguien ajeno, puede ser que el coreógrafo se considere en un momento dado como dramaturgo, va a tener que ver con esto. Yo a veces resumo el concepto de dramaturgia como las dramaturgias son aquellas estructuras, ¿no?, que nosotros generamos para involucrar a otro en nuestra propia metáfora, ¿no? Y entonces son todas las estrategias que seguimos para pretender involucrarlo. Creo que no hay garantías. Creo que hay que aceptar que el trabajo escénico tiene un aspecto aleatorio, ¿no? Nosotros conformamos la metáfora, la vamos armando en la suposición de que el espectador va a reaccionar de una o de otra manera. Pero el proceso de la metáfora claramente es entre tres. Hay un otro que está allá afuera, hay un otro que va a responder al golpe psicológico que tal vez vaya a provocar nuestra metáfora, ¿no? Y no podemos decir, escríbeme en tu proyecto que tu metáfora va a ser exitosa, ¿no? Es un albur. La metáfora sucede en el momento en que sucede. Pongo un ejemplo, la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht. Cuando uno lee el proceso, uno dice, esa es una via crucis. Sí, claramente no les daba tiempo, se fueron a las montañas a escribir, el actor quería que le escribieran una canción a su corbata azul, la actriz principal se fractura, entra la esposa del compositor a última hora y no aparece su nombre en el programa, todo el mundo andaba buscando contra el del teatro y los actores, todos estaban buscando contratos para una semana posterior al estreno de la ópera de 3 centavos
y se presenta la obra, y solo en el momento en el que se presenta se genera esto que se genera en el teatro. Entonces yo sí siento que es un albur, que sí, todo esto que anticipamos es en la intención de que vaya a ser cierto, pero no hay garantías. Y claramente para mí lo interesante del proceso es decir, no hay garantías. Y cuando sucede, tal vez no somos los causales de que sucedió. Hay una dualidad cuando yo trabajo, porque por un lado claramente estoy consciente de lo que es la metáfora general de una obra, pero una de mis funciones en el ámbito profesional es ir cuidando a los coreógrafos, ¿no? Ir cuidando en el sentido de que sí vaya a haber una especie de dramaturgia sonora. Es decir, ¿dónde entra un elemento sonoro contrastante? ¿Dónde entra el silencio? No puede haber pulso todo el tiempo, ¿sí? ¿Dónde funciona más? ¿Dónde funciona menos? Y con ciertos coreógrafos que colaboro, claramente estamos en la constitución de la misma metáfora. Y al mismo tiempo yo voy cuidando lo que pueda ser una especie de progresión sonora bajo los parámetros que el coreógrafo está sugiriendo y necesitando. Quiero aprovechar justo porque tú acabas de tocar un punto importante, es en relación con la colaboración. ¿Ante qué se tiene que preparar un joven coreógrafo que se va a encontrar con un músico que ya sea con alguien de tu estatura, maestro, o ya hoy podemos decir que ya empieza a haber más una generación nueva de músicos que ya trabajan para la coreografía? Entonces, bueno, cuando empezaste ahora ya podemos oír varios nombres. Así que sale este estudiante, se va a enfrentar a lo que tú, pues en uno de tus textos, hablas de como de diferentes maneras, ¿no? Colaboración, coordinación, ¿cómo dar ese primer paso cuando se tiene esa posibilidad maravillosa de contar con una colaboración creativa, con alguien que va a dialogar en términos dramatúrgicos, en términos metafóricos, con todos estos elementos que tú nos acabas de plantear, para poder realmente, si no garantizar que va a haber éxito, por lo menos sí tener como la posibilidad de generar una muy buena comunicación en ese sentido. Ahí que va a pasar, maestro, cuando eso suceda con este hipotético alumna que dice, ahora sí, mira, tengo un amigo, hagamos algo juntos. ¿Qué es colaboración? ¿Qué es coordinación? ¿A qué se va a enfrentar en este caso, maestro? Yo procuro la colaboración y de entrada descarto la comisión, Exacto. el encargo, ¿no? Entonces, para mí, la idea de la colaboración, y es lo que de pronto discutimos y hablamos con los alumnos, que hacia el sexto semestre se ven obligados, ya después de haber hecho un proceso solitos, llevan 3 semestres de armar estructuras sonoras y todo, en sexto semestre se encuentran con un compositor, ¿no? La pregunta es, ¿por qué colaboro? ¿No? En un sentido personal, pero lo comunico a los alumnos, uno diría, yo colaboro con alguien porque ese alguien es un otro que es diferente a mí. Es un otro que piensa diferente a mí, ¿sí? Y claramente en ese proceso donde yo me enfrento con los otros, hay aprendizaje. Para mí, una de las funciones de la creación es aprender, ¿sí? Antes de haber hecho esta obra, éramos unos. Después de haber hecho la obra, somos otros, porque cosas pasaron durante el proceso que nos han permitido aprender con respecto a unos y otros, con respecto a los enfoques que unos y otros podríamos tener con respecto a una técnica y sobre todo con respecto a un tema. Y claramente también yo he aprendido algo con respecto a si es que hay, puede no haber, a la temática que hemos pretendido abordar. Entonces, para mí el aprendizaje es fundamental y la colaboración es buscar justamente a ese otro que piensa diferente a mí. Y claramente en un proceso
nunca de competencia, sino en un proceso de sorprenderme ante lo que ve el otro y tratar de integrarlo, tratar igual de argumentar la posición que uno pueda tener, ir trabajando, ¿no? Yo con los coreógrafos he trabajado, y tal vez sería bueno que los alumnos fueran armando equipo desde la escuela, tiendo a hacer colaboraciones a largo plazo. Podemos estar hablando de 20 años de colaborar, ¿no? Entonces, claramente no es esta primera colaboración donde no conozco al otro, sino hay como un camino andado de aciertos, de errores, de sorpresas, ¿no? Hay, te mandé un escrito que habla de la fragilidad, y hay como la confianza para compartir. No estoy haciendo posiciones para impactar al otro, sino comparto mi fragilidad, comparto mis miedos, comparto mi desorientación en el proceso. Los procesos son raros, o sea, la página en blanco existe siempre, ¿no? Y claramente hay un momento que hay un caos. Si no hay caos y todo va muy bien, yo me preocupo, ¿sí? Está todo al pie de la lista que armamos. Yo digo, no estamos llegando a la metáfora, porque para mí la obra surge en los accidentes, la obra surge en los desencuentros, ¿no? Ahí es donde aprendemos que pensábamos que era amarillo y de pronto es negro. Me preocupa que pensemos que lo que queremos hacer es plasmar nuestra premisa. Y uno dice, es una premisa. O sea, tú la premisa la tienes que sacar a un laboratorio donde hay otros, bailarines, escenógrafos, luces, sea lo que sea, ¿no? Y con esos otros suceden estas peripecias y accidentes. Y la resolución de la obra está en las peripecias, ¿no? En ese momento yo tengo que realmente pensar, no recordar, cito a Deleuze, con las imágenes de la mente, sino aquí, en este momento está pasando esto y mi intuición, ¿qué me dice? ¿No? Creo más en la intuición, o sea, todos estos procesos hiperlógicos también niegan para mí, en un cierto sentido, lo que es la materia. O sea, si de algo se puede escribir un ensayo, no hay por qué hagamos una obra sobre eso. Se hace una obra coreográfica para abordar desde otros puntos de vista esto que se supone ya se conoce, ¿no? Pienso yo en Matzek, que aborda el Carmen, y cuando ves a Matzek abordar el Carmen no me está hablando de la historia, él me está hablando de las relaciones de amor, la viuda y todo, y está abordando a través de la historia, está abordando un tópico que a él le genera una especie de inquietud, ¿no? Y lo resuelve con metáforas coreográficas. Entonces, si ya tenemos la respuesta, no hay por qué hacer la obra. O sea, la obra la hacemos para ir encontrando respuestas. Mucho de esto lo aprendí de Enrique Buenaventura, el TEC de Cali, Colombia. 19 años, lo llevaba a lavar la ropa en un festival de Nueva York y me hablaba. Y de pronto decidí, híjole, el arte puede ser esto otro, donde en un laboratorio podemos aprender desde el enfoque particular que tienen las artes sobre temas, situaciones, condiciones, personajes, etcétera, ¿no? Y generar aprendizaje a partir de eso. Generar aprendizajes. Ahí hay una clave muy importante, maestro. Eh, Son tantos los temas, el tiempo no nos da para todo, pero sí me gustaría, antes de despedirnos, maestro, que en esta condición en la que en estos meses hemos tenido que recluirnos en nuestras casas, que hemos incluso quizás en algún momento para muchos sufrido directamente dentro de lo que es esta pandemia, ¿qué perspectivas podemos no solo esperar a futuro? Quizás muchas cosas van a cambiar porque ya hay pues la necesidad de los mismos creadores de empezar a hacer cosas o que ya están haciendo propuestas aún para la pantalla, aún a través de estos medios. Pero ¿qué reflexión te ha merecido como tener esta otra manera que no habíamos, ni siquiera nos habíamos imaginado
que íbamos a pensar con esa otra que llaman la nueva realidad. ¿Cómo enfrentar esa nueva realidad, si es que podemos saber que es nueva, o cómo podemos reencontrarnos con eso que nos hemos olvidado para que podamos realmente pues continuar adelante, maestro? ¿Qué reflexión le merece este momento presente? Yo digo que el arte es algo que se da, es algo que ha sucedido siempre en todos los contextos, en todas las condiciones que ha habido, ¿no? Recuerdo la Segunda Guerra Mundial, eh, no veo que haya un hueco en la creación. Bertolt Brecht va a Estados Unidos, Andrés Segovia se va a Uruguay, ya no tiene cuerdas y empiezan a inventar las cuerdas de nylon. Cantor trabaja en los sótanos de su teatro en Polonia. Y entonces en ese sentido uno sí diría, esta idea de se va a acabar el teatro, se va a acabar el arte, no. Lo viví con mis alumnos. Va a llegar el final de semestre y vamos a estar en línea. Nosotros cursamos todo un final de semestre, hicieron ejercicios en sus cuartitos de 3x3 y cuando los enviaron, ahí como pudimos, tuvimos que inventar un método, estaban más que sorprendidos de lo que habían podido hacer en sus cuartos, que no era como salir del paso y sacar una calificación. Realmente bailaron con sus sombras, bailaron con proyecciones, hicieron 10,000 cosas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que, que sí es interesante qué tipo de reflexiones nos pueda llevar. Para mí, algo que yo escribí tenía que ver con un proceso que cada vez iba siendo más magnánimo, los teatros más grandes, 500 gentes en escena, 3,500 gentes para poder costearlo, y toda esta idea de entre más grande, mejor, cuando uno diría, pues ese puede ser un criterio, pero para mí vinculado al capitalismo, así como crecer, 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 como Wall Street. Entonces, el año pasado hiciste con 50, este año tienes que hacer con 80 tu obra, y uno diría, para hacer arte, solo hace falta el creador, y en todo caso el bailarín o los bailarines, para realizarlo. Y en ese sentido, yo siento que habría que aceptar la reflexión, aceptar el reto y tal vez volver a lo pequeño, volver a lo justo. Hablo de una ecología cultural. Uno diría, si yo necesito 8,000 espectadores para sostener esta obra, que yo la veo y me parece magnánima, la ópera, digo, qué padre, pero uno dice, ¿esto con qué se sostiene? Entonces, cuando hablamos de una ecología cultural, implicaría tanta validez tiene una ópera para 5,000 gentes como una obra donde hay 8 espectadores, ¿no? Y que la calidad no tiene que ver con los recursos tecnológicos, sino la calidad tiene que ver con el tipo de relación que se puede entablar, ¿no? En este caso yo mencionaba dos pequeños lugares en Nueva York, de John Zorn y de Jazz, donde no había micrófonos, o sea, evitar los interfaces, ¿sí? Yo creo que a nuestra imaginación, porque ahora en día, bueno, no podemos llenar con 8,000 gentes las salas, podemos salir a la calle, podemos buscar otros espacios, pero podría ser muy interesante cómo tratar de lograr esto incluso a través de los medios, ¿no? O sea, el hecho de que yo haga una obra y alguien en Singapur hoy en la noche me pueda ver, tiene algo que a mí me genera expectativa, decir, bueno, si hablamos de unos otros, de pronto con un mínimo esfuerzo podemos multiplicar, actuar con actores de diversos lugares, con espectadores de diversos lugares, y claramente uno dice, esto no sustituye, pero sí expande, ¿sí? Expande los medios. Me sorprende que estábamos tan entusiasmados de hacer proyecciones en el teatro y, o sea, ya se estaba haciendo muy tecnológico el teatro y viene la pandemia y empieza la cruzada de el teatro es en vivo y uno dice, pues ya estábamos usando hologramas y proyecciones y circuitos cerrados y en ese sentido uno diría, realmente lo que hace falta es el creador, la necesidad de expresar y vamos a encontrar los medios para hacerlo. Muchísimas gracias, Chas. Te agradecemos mucho tu participación en este programa y bueno, esperemos que
pronto salgamos de esto y con esta nueva actitud continuemos. Y dado que no hemos detenido nada de lo que podríamos estar haciendo ahora, seguimos en contacto, maestro. Ok, gracias, Jaime. Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes que siguen este programa, Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas. En esta temporada dedicada a la danza contemporánea, agradecemos al maestro Joaquín López Chas, integrante del cuerpo docente de la licenciatura en coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, con quien cerramos este ciclo dedicado a esta importantísima escuela que forma coreógrafos y bailarines de altísimo nivel. Muchísimas gracias y hasta la próxima.